Vamos a ver la segunda parte del tema de la comunicación, puesto que debido a su extensión lo hemos tenido que establecer en dos fases. Nos dice en el primer párrafo que en las situaciones comprometidas hay que saber decir sí o decir no, en vez de andarse con evasivas ambigüedades que confunden y desorientan. Bueno, es importante en las relaciones comunicativas de la empresa que cuando se tiene que tomar una decisión, a lo mejor hay que tomarse el tiempo conveniente, sobre todo si es una decisión de cierta importancia que puede afectar a la empresa en general o a los elementos que integran la empresa, tomarse el tiempo que haga falta dentro de una cierta prudencia. Pero una vez se ha tomado una decisión hay que decir sí, esto se va a llevar a cabo, o por el contrario a lo mejor se dice no, no por esta circunstancia, por este motivo, por esta situación que nos hemos encontrado imprevista, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede es que las decisiones se vayan prolongando, se vayan pudriendo y no se llegue a ningún tipo de conclusión. Y a lo mejor cuando ya decidimos encargarnos de aquel asunto, a lo mejor resulta que ya hemos llegado tarde debido a esta ambigüedad en la comunicación. Decimos aquí en el párrafo siguiente que hay que desdramatizar las posturas enfrentadas. El directivo debe exhibir un talante de arbitraje flexible para no humillar a ninguna de las partes, abriendo cauces que faciliten el entendimiento. Bueno, a veces resulta que las empresas es una cosa que en algunas ocasiones sucede, pues hay enfrentamientos, hay conflictos, incluso peleas en las que se pueden decir palabras groseras o fuertes, incluso faltando al respeto del otro personaje. Bueno, es verdad que hay que intentar que estas cosas no sucedan. Es verdad que hay que tomar medidas para impedir estas situaciones. Pero una vez han ocurrido, tampoco hay que dramatizarlo demasiado, porque ya decíamos antes que son cosas que a veces ocurren. Las gentes tienen su genio, a veces su mal genio, y por diversas causas, pues mira, a veces pues topan entre ellas como dos trenes que se cruzan en la vía y sucede lo que sucede. Por tanto, lo que hay que hacer en estas situaciones es intentar lo antes posible que los dos componentes, sobre todo por parte del directivo, del responsable de departamento, que esos dos elementos que se han enfrentado, o quizá alguno más, 3 o 4, pues lleguen a un cauce de entendimiento, incluso a una paz real, no sea que pueda suceder lo que ocurre en ocasiones, que ha habido un enfrentamiento y Pepe respecto a Pepita o Josefa, pues Pepe nos saluda a Josefa, Josefa nos saluda a Pepe durante mucho tiempo, con lo cual de alguna manera van arrastrando ese malestar que en el fondo produce amargura interior y en ese sentido yo pienso que esto es de poco talante y poco talento también. Por tanto, intentar cuanto antes romper esta situación de conflicto, llegar a un entendimiento, incluso a una paz personal, para que las cosas vuelvan a funcionar con normalidad. Pasando a la página siguiente, nos dice que, y vamos a buscarnos la famosa flechita para que se vea claro lo que vamos a leer, aunque ya supongo que aunque no haya flechita, también se entiende perfectamente. Nos dice aquí que cuando en una reunión se dice lo que se piensa, las frases pueden penetrar como puñales y se siente la tentación de descalificarlas, pero mejor no hacerlo, pues los que sostienen estas opiniones las expresan tal como lo sienten. Ya hemos dicho que es importante que la comunicación se cuide no solo el contenido, sino el conteniente, no solo lo que se dice, sino la forma como se dice. Pero a ver, a veces es inevitable que hay gente que a lo mejor no tiene la suficiente cultura emocional y un control de sentimientos adecuado, o también una cultura lingüística, y no sabe decir las cosas de un modo adecuado, es decir, que lo dice quizá de forma demasiado agresiva, demasiado contundente, pero eso no quita que a lo mejor el mensaje que está transmitiendo es algo interesante para la empresa, porque plantea a lo mejor una cuestión que puede solucionar una serie de cuestiones que están en la mesa y que no sabe qué camino hay que recorrer para encontrar la solución adecuada. Por tanto, lo que digamos quizá a veces en el defecto, o más que defecto, en la postura, de que cuando una persona
dice las cosas de un modo desagradable en el sentido de la forma, pues muy bien, pero no descalificar el contenido, porque como digo, el contenido puede ser válido. Lo que sí hay que intentar quizá en otro momento ya solas es decirle a esta persona pues que diga las cosas de una forma más correcta, más cortés, pero una cosa no quita la otra. Puede ser que le falte la forma adecuada, pero que el contenido, como digo, puede tener su interés y su aprovechamiento para solucionar o llevar adelante cualquier problema que surge en la tarea profesional. Si en alguna reunión algún asistente lanza punzantes dardos que responden a hechos objetivos, en vez de enfurecerse, hay que aprovechar esta circunstancia para coger su lado positivo y no protegerse con defensivas argumentaciones. De algún modo, esto que decimos aquí es semejante a lo que acabamos de decir con anterioridad, quizá con algunos matices distintos, pero ya consideramos que ha sido adecuadamente analizado. En la página siguiente nos dice aquí que si el dirigente se impone con el peso de su autoridad, despreciando el parecer de los subordinados, estos ya no se atreverán en el futuro a expresarse. Bueno, aquí aparece esta fotografía que a mí, en el momento en que lo puse, la verdad, me causó cierta gracia, entre comillas, porque realmente esta foto no deja de ser exagerada, pero tiene su lado cómico. Bueno, pero al margen de ello sí que es verdad de lo que decimos respecto al párrafo que hemos leído, que uno no puede utilizar el peso de su autoridad porque me han dado esta responsabilidad de mando de un modo abusivo, de un modo excesivamente autoritario, e incluso yo diría de un modo que puede ser vejatorio y humillante para el que recibe esta corrección, pues porque de otro modo, si los dirigentes, los que tienen responsabilidad, mandan de modo inadecuado y no teniendo en cuenta y la delicadeza suficiente respecto a que una persona merece un respeto, pues entonces posiblemente estas personas que han sido, como digo, corregidas, no se atreverán en el futuro a plantear las opiniones o problemas que tengan, y esto irá en detrimento de la buena marcha de la empresa. Por tanto, la autoridad, esto ya lo hemos dicho en alguna otra sesión, no tiene que descansar en la jerarquía y en el mando que ha recibido, sino que el buen dirigente, el buen directivo, el líder, su autoridad descansa en su buen hacer, en su lealtad, en su saberse relacionar con sus compañeros, con sus colegas, y en decir las cosas siempre de modo respetuoso y que anime no solo a recibir la bronca del corregido, sino que le anime a hacer las cosas en el futuro con mayor empeño y mayor excelencia. Utilizar descalificaciones del tipo otra vez un puñado de burros al mando de esta operación o son una panda de incompetentes genera malestar y desprecio mutuo en los equipos y no sirve para solucionar los problemas. Bien, a veces uno puede dejarse llevar quizá para resaltar mejor su manera de hacer, para poner más de relieve que él sí que sabe hacer bien aquellas cosas. En cambio, el resto de compañeros de aquel grupo de personas, aquellos incompetentes, que son unos burros que no saben lo que hacen, pues hay que intentar no utilizar nunca esas palabras despreciativas, esos motes que pueden ser ofensivos, porque esto, en primer lugar, no sirve para solucionar los problemas que hay planteados, que ya es importante, pero es que además genera un mal ambiente e incluso ese tipo de palabras que a uno le pueden parecer en un momento determinado más o menos graciosas, pero que no dejan de ser, como digo, ofensivas para la persona que la recibe, él llega a enterarse y, lógicamente, esto crea un abismo, un distanciamiento entre los componentes del equipo, el grupo de personas del departamento. En la página siguiente entramos en la cuestión de que al hacer observaciones en forma de reproches no se deben cerrar las puertas a quienes van dirigidos. De este modo se animarán a rectificar sin sentirse vejados. A veces hay una mala costumbre que ya viene un poco heredada por palabras que mejor nos han dicho nuestros progenitores o en nuestros primeros años escolares, expresiones, por supuesto, totalmente incorrectas y que no hay que utilizar nunca, y que son del tipo siguiente: es que tú eres un inútil, es que no sirves para nada, es que no hay nada, es que ya no hay nada que hacer contigo, es que intentarte enseñar a ti es perder el tiempo.
Pues claro, este tipo de reproches parece que a la persona que lo recibe le cierran las puertas, le bloqueas o le pones un muro insalvable para intentar superarse en próximas ocasiones. Por lo tanto, el buen dirigente, el que tiene un buen cultivo de su inteligencia emocional, lo que debe procurar es nunca cerrar puertas, sino todo lo contrario. Por supuesto que muchas veces tendrá derecho a hacer esos reproches, dicho siempre con cortesía, o de intentar corregir una cosa que no se hace bien. Pero siempre hay que hacerlo de tal modo que no humille ni veje, ni deje en una situación de conciencia de inútil a la persona que ha recibido estos reproches, sino todo lo contrario. No hay que cerrar puertas, sino que hay que abrir puertas, hay que abrir horizontes para que la persona corregida se sienta animada y se sienta interpelada a funcionar con mejor dinamismo en la empresa. Un ambiente sosegado facilita establecer comunicaciones serenas y equilibradas, que estimulan trabajar con excelencia. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de la importancia de la forma, del contenido y de toda una serie de consideraciones que ya hemos ido haciendo a lo largo de esta sesión. Pero hay que tener en cuenta también que para que haya una buena comunicación, aparte de la forma y del fondo de lo que se dice, está muy importante que el ambiente, que el contexto, que la atmósfera de la empresa sea sosegada, sea tranquila, porque cuando uno está sereno interiormente, todos lo experimentamos, nuestra capacidad comunicativa, nuestra manera de transmitir mensajes es mucho más correcta, incluso nos expresamos mejor, porque al estar tranquilos, al estar serenos, podemos articular, podemos pensar mejor los términos, los conceptos, y así nuestros juicios, nuestros razonamientos son mucho mejores y son más claros para la persona que nos está escuchando. Además, un ambiente sosegado que permite una buena comunicación también fomenta un mejor ambiente y un mejor estímulo para trabajar con excelencia, tal como hemos leído en el párrafo. Pasando a la página siguiente, nos dice aquí que si algún compañero manifiesta que no se han comprendido sus razones, hay que reconducir su aclaración. De aquí la importancia del feedback para detectar si nos comprenden o si hemos comprendido. Bueno, hay que intentar hacerlo con cierta frecuencia cuando se reúnen los componentes del equipo, un grupo de personas de la empresa, y en la reunión, una vez uno ha expresado el contenido que tenía que comunicar, pues es interesante siempre, sobre todo si era un contenido un poco complejo y de cierta importancia, pues comprobar si la gente ha entendido y ha comprendido aquello que ha transmitido. No dar por supuesto que a la gente ya ha captado perfectamente ese mensaje. Para ello es importante quizá pues hacer algunas preguntas a las personas a los interlocutores que nos estaban escuchando, para ver realmente qué porcentaje de cosas han entendido. Porque hay que partir del supuesto que, en general, a veces lo que comunicamos se recoge un 40, un 50 o como mucho un 60% de las cosas que decimos. Entonces no pasa nada perder un poco de tiempo intentando reconducir estas conversaciones para aclarar su significado. Y esto la gente lo agradecerá porque no siempre en primera instancia se captan inmediatamente aquellas cosas que a uno le comunican. Además ocurre lo siguiente, que si comunicamos una cosa y la gente que nos escucha no lo entiende, difícilmente estas personas podrán de algún modo responder adecuadamente a aquel asunto que les hemos transmitido. O sea que no habrá una transmisión mutua de comprensibilidades, de inteligibilidad respecto a lo que hemos comunicado. En cambio, si los interlocutores, las personas que nos escuchan, han captado el mensaje, podrán perfectamente decir su opinión respecto a aquello que les hemos dicho, y así se creará una mutua información tanto por parte del emisor como de los receptores, y será lo que se dice que será una especie de retroalimentación, de feedback, en la que el que ha comunicado el mensaje ha nutrido de significados a las personas que escuchaban, pero simultáneamente estas personas que escuchaban y que han comprendido lo que se les ha dicho también nutrirán, también por así enriquecerán el paisaje, el horizonte de posibilidades al entender lo que se les ha dicho. Cuando se abren circuitos con una comunicación abierta, junto a cuestiones de índole empresarial, surgirán quejas sobre aspectos más prosaicos y personales. Por ejemplo, vamos a ver alguno
de esos ejemplos más prosaicos que realmente se pueden establecer cuando hay un buen circuito de comunicación en la empresa. Aquí habla de, y pongo la flechita, retrasos en las dietas, mala calidad de la comida o del café, insuficiente calefacción o aire acondicionado, espacios mal aprovechados, también en despachos en el parking, o sea, espacios mal aprovechados ya sean en los despachos en el parking, falta de ventilación, lavabos poco limpios, etcétera, etcétera. Su pronta atención será una inequívoca manifestación de interés y estima por los empleados. Por lo tanto, es importante cuando los agentes laborales pues comunican toda una serie de cuestiones que consideran que los dirigentes o los responsables de estas cuestiones tienen que recoger y asumir, pues es importante que estos se hagan cargo e intenten solucionarlos, yo diría, lo más pronto posible, porque será una manera clara, será una manera concreta de que pondrán de relieve que les importa mucho lo que le dicen sus subordinados o colaboradores. Los disconformes, al comprobar que se atienden sus peticiones y se hacen cargo de sus quejas, liberan energías para encauzarlas en usos constructivos. Bueno, en la empresa hay gente de todo tipo, gente muy heterogénea, de carácter, de temperamento. Y a veces hay gente que es muy crítica, en el buen sentido del término, de crítica, una crítica positiva, o que tiende siempre a ver con cierta agudeza aquellas cosas que a lo mejor podían funcionar mejor, es decir, lo que se podría nominar como los disconformes y que son poco conformistas. Bueno, pues para encauzar esas energías de la disconformidad es bueno que las empresas pues abran cauces para que se puedan realmente hacer ese tipo de quejas o de críticas. De hecho, la realidad es que muchas empresas tienen lo que se llaman buzones o lugares en que uno puede poner en un papel escrito las quejas o incluso aquellas cosas que piense que pueden mejorar el sistema productivo o las relaciones con los clientes o con los proveedores, lo que sea. Y también sabemos que hay empresas que premian a aquellos colaboradores, a aquellos agentes que han sido capaces de tener el ingenio, la inventiva suficiente para establecer una iniciativa que ha permitido mejorar, aunque sea una cosa insignificante o no tan insignificante, un sistema determinado de producción y ha mejorado la calidad del producto. Por tanto, es bueno que las energías de estas personas que tienen este sentido crítico, las empresas las sepan encauzar debidamente, porque muchas veces estas quejas y estas críticas estarán llenas de razón. Cualquier medida que facilite puntos de encuentro comunicativos es positivo para la empresa. Para ello se deben derribar las barreras que obstaculicen ese tipo de comunicación informal. Al respecto decía Goldsmith, este famoso novelista alemán, en El vicario de Bakefield, que en mi vida nunca he tenido por norma negar una conversación a quien parecía desearla. Es decir, que es muy importante que se detecte en la empresa cuando una persona quiere decir algo y a lo mejor por las circunstancias que sean no se atreve a dar el paso. Por eso hay que facilitar toda una serie de elementos que permitan esta facilidad de comunicación. Y aquí, respecto a lo que decíamos, dice en este párrafo que hemos leído, pues que es importante por ello que en las empresas hayan espacios, puntos de comunicación que permitan de un modo natural, de un modo desinhibido, que los agentes laborales se puedan comunicar y transmitirse experiencias de su trabajo profesional. Para ello, como dice aquí, hay que derribar barreras. Muchas veces en las empresas hay demasiados despachos, demasiadas paredes, demasiados pasillos y galerías y rincones que no facilitan esta posibilidad de encuentros, yo diría, casi espontáneos, naturales, que pueden tener los distintos elementos que configuran una organización empresarial. Aquí vemos en ese icono pues, que hemos puesto bueno, un simple lugar para tomar un café, un bocadillo o algo, pues que son lugares evidentemente que se prestan para ese tipo de comunicaciones informales que muchas veces pues, son muy positivas, pero que a veces en estas situaciones, yo diría, de carácter informal, de carácter natural, espontáneo, a veces es cuando se dicen las cosas más interesantes. Es como aquel que dice que en el Parlamento hay que esperar que acaben
los discursos de los políticos para escuchar lo que dicen los pasillos, porque es en los pasillos donde se dicen las cuestiones de interés. Las compañías creadoras y con futuro acostumbran a ser rebeldes y a saltarse a la inercia de los convencionalismos obsoletos. Bueno, esto es una llamada de atención para las empresas del siglo XXI que todavía, por las circunstancias que sean, por nostalgia, porque resulta que eso ya era una costumbre cuando la empresa era familiar, porque hay unas inercias casi inconscientes que se han establecido en el modo de actuar en la empresa, pues a veces hay que tener la conciencia y los reflejos suficientes para romper aquellas cosas que son obsoletas y que están impidiendo que la empresa realmente coja el rumbo propio de una empresa moderna, propia del siglo XXI. A través de los procesos comunicativos se transmite la filosofía de la organización, los valores que priman en ella, las distintas políticas, los objetivos generales y específicos, las diferentes estrategias, los planes de acción, las normas y las reglas. Bueno, aquí hay todo una batería de cuestiones, sobre todo de tipo genérico, en la que pone de relieve la importancia de que hayan comunicaciones abiertas en la empresa, porque a través de esa comunicación se comunica pues cosas que son muy importantes, no solo para los directivos, sino para también el resto de subordinados y colaboradores. Es decir, cuál es la filosofía de la empresa, porque esto, cuando se tiene conciencia de ello hace que los agentes se identifiquen mucho más con el trabajo que están haciendo y por tanto su rendimiento es más positivo y más eficaz. También pues conocer los objetivos generales de la empresa, muchas veces los específicos, sobre todo cuando afecta a los distintos departamentos, las diferentes estrategias, tanto presentes como futuras, etcétera, etcétera. Para mejorar nuestro vocabulario y saber transmitir nuestros pensamientos, es importante la frecuente lectura de los grandes escritores clásicos. Bueno, aquí es un párrafo al que yo me siento muy identificado, porque yo estoy muy convencido que donde uno aprende a expresarse, a enriquecer su lenguaje, a saber comunicar aquello que piensa para que los demás lo entiendan, es sobre todo y principalmente leyendo libros. Libros realmente, o evidentemente, que estén hechos por buenos escritores, sobre todo de la literatura clásica. Por supuesto también hay escritores de novelas, yo diría, que tienen su atracción, que tienen sus guiones que enganchan, etcétera, que algunos de ellos escriben muy bien también. Pero este es un tema que hay que intentar coger ese hábito. ¿Cuál es el gran problema de no leer, de no tener esta inclinación a los libros? Pues que normalmente la gente dice que no tiene tiempo. Y eso es una verdad a medias, porque el tiempo, cuando uno está motivado para hacer una cosa y descubre su importancia y su valor, lo encuentra. Y será pues yendo en autobús, incluso caminando por la calle, esperando una visita, o en casa cuando se está preparando una cosa que todavía no está hecha, como puede ser la comida. O sea que al cabo del día uno puede hallar bastantes espacios donde pueda aplicarlos y utilizarlos para leer libros, porque esto tiene unos efectos, como digo, muy importantes. Estamos hablando de comunicación, todo nos parece muy interesante, pero si el que comunica tiene un lenguaje empobrecido o no sabe articular las palabras ni expresarse de modo adecuado, pues ya vemos que la comunicación queda muy coja, muy limitada y mutilada en su capacidad significativa. Bueno, de hecho hay empresas que ponen pequeñas bibliotecas o no tan pequeñas. Bueno, eso es bueno que lo haya porque es una manera de facilitar la posibilidad de que los empleados, también los directivos y responsables de la empresa, cojan afición a la lectura, porque tendrá una repercusión tanto profesional, porque uno se siente más capaz de comunicarse, pero también, por supuesto, en el ámbito social y en el ámbito familiar. Bien, por último, vamos a entrar en un tema quizá un poco más técnico, que es la cuestión de las, me he pasado de página, de las formas comunicativas, en la que, como iremos leyendo, pues aparecen una serie de cuestiones que permitirán un poco, pues, completar estas cuestiones que hemos ido comentando. En las relaciones comunicativas, las tonalidades fonéticas y la correcta vocalización que acompañan al contenido lingüístico determinan la eficacia de la transmisión del mensaje, a la vez que nos informan, sin trampas, quién es el que nos está hablando y cuáles son sus verdaderos sentimientos.
Es verdad que en el estilo comunicativo depende mucho del modo de ser de cada persona. Yo, por ejemplo, como comprobáis, tiendo un poco a hablar con cierta rapidez. Si hablo despacio, no me sé expresar tan bien. O quizá cojo un tono que parece como más aburrido y más plasma, diciéndolo de un modo coloquial. Pero es verdad que, independientemente ya del estilo personal de cada uno, pues hay que tener en cuenta una serie de cosas, por lo menos ser conscientes de ella. La tonalidad fonética, ahora mismo estoy un poco ronco y quizá el tono de voz no es el que yo quisiera, pero bueno, es lo que hay, y hay que esforzarse en vocalizar bien. El respirar, el intentar pues que jueguen bien los dientes, la lengua y el aire de la boca para que las palabras que emergen y la voz que pronunciamos pues se entienda con claridad. Procurar, a veces hay gente que tiene la costumbre de hablar como muy bajito, y es que a lo mejor dicen cosas muy interesantes. Bueno, que se esfuercen esas personas en gritar un poco más, porque si no, a ciertas edades hay gente que ya son un poco sordas, o incluso teniendo un oído normal, se hace difícil captar lo que nos está diciendo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que aparte de las palabras que se emiten, pues es importante el tono, ya lo hemos dicho, los gestos, la mirada, el momento oportuno en que decimos aquello, etcétera, etcétera. O sea, elementos que acompañan al lenguaje y que permiten realizar una mejor o peor comunicación. Es importante en la comunicación, es importante, y perdón por la pequeña tos que tengo, es importante en la comunicación la natural espontaneidad y la claridad. Por eso es conveniente alguna vez conocer nuestros recursos fisiológicos y técnicos, como miramos, cómo sonreímos, respiración, expresiones faciales, vocalización, pausas, silencios. Bueno, sobre todo cuando uno tiene que hablar un poco largamente de un tema, es muy importante tener en cuenta las pausas. No atropellarse en lo que se dice, dejar a veces pausas para que la gente pueda rumiar y reflexionar aquello que estamos diciendo, aparte que también creará una mayor expectativa respecto a las cosas futuras que hemos de decir. Los expertos en comunicación consideran que el 70% de la comunicación no es verbal, solo el 30% restante es verbal o escrito. Bueno, estos son porcentajes, los saqué me parece de hace algunos años de cualquier revista, más o menos autorizada, pero ya a mí lo del porcentaje es el 70, el 60, o el 50 o el 80, aquí ya vemos un poco relativo. Aquí lo que está significando, como os decía antes, es que la comunicación no es solo verbal, sino que juega en otros factores respecto al emisor que recibe nuestra comunicación, que hay que tenerlos en cuenta porque también son muy importantes. Una misma cosa dicho con un determinado tipo de voz o con una forma de mirar, o si estamos muy serios o estamos sonriendo, evidentemente el mensaje que recibe el receptor va a ser muy distinto, ¿no? O será positivo, medio positivo, incluso negativo, en función de la actitud global que tengamos al transmitir una determinada comunicación. La experiencia nos muestra que los desencuentros en las conversaciones proceden más del tono que de las formas, el significante que del contenido, el significado. Bueno, en gramática quizá habíamos estudiado que el significante es la palabra formal. Mesa en castellano, taula en catalán, tabla en francés, etcétera, etcétera. Y que son formas distintas, son significantes distintos. En cambio, el significado, dígase mesa, taula o tabla, pues es el mismo. O sea que el contenido siempre es el mismo, el concepto. Lo que cambia es la forma en que se dice, en la que en ese sentido explica la diversidad de lenguas existentes en nuestro planeta. Pero aquí viene a decir algo que ya hemos comentado, que a veces los desencuentros, más que en el contenido, en el significado de las cosas, está en la forma con que lo decimos. Muchas veces, quizá lo hemos experimentado nosotros, estamos un rato discutiendo con una persona, no nos ponemos de acuerdo más que nada porque hay como una especie de amor propio, ¿no? De que cada uno quiere tener la razón, y todos los tonos se van un poco como encendiendo, se van calentando, y al final, si logramos bajar el tono de, yo diría, de intensidad y conflictividad que había en aquel tipo de conversación, nos damos cuenta que estábamos diciendo que es lo mismo y no había motivo como para
haber llegado a una situación casi de enfrentamiento. Y más que nada fue la forma la que de alguna manera picó o nos picó mutuamente a los que estábamos hablando, y nos llevó a intentar pues cada uno a querer llevarse la razón, y por tanto ya digo la importancia de aquí que si decimos la cosa de forma correcta con un tono adecuado, evidentemente el emisor de este mensaje seguramente, casi seguro, lo recibirá con sumo agrado. Templados los ánimos, después de una polémica y acalorada discusión, debemos acostumbrarnos a hacer las paces y aclarar malos entendidos. Bueno, con ello, con esa especie de aplauso general, respecto a lo que dice ese párrafo, pues hay que procurar que efectivamente muchas veces en las empresas pues hay enfrentamientos, hay discordias, puntos de vista distintos que en sí mismos a veces son muy positivos. Lo negativo sería que respecto a una cuestión todo el mundo pensara lo mismo, a no ser que fuera una cosa tan esencial que evidentemente requiere que todos pensemos lo mismo. Por ejemplo, todos hemos de estar de acuerdo en no ofertar al respeto, hemos de estar de acuerdo en vivir la puntualidad, hemos de estar todos de acuerdo en trabajar con calidad, hemos de estar de acuerdo pues en tener en cuenta pues el buen trato con los clientes, etcétera, etcétera. O sea, son cosas básicas y esenciales que todos debemos estar de acuerdo. Pero habrá, en referencia a los mecanismos y a los procesos de cómo se puede llegar a esta serie de aspectos esenciales que todos estamos de acuerdo, pues lógicamente es muy bueno que haya puntos de vista distintos. Pero ello no tiene que llevarnos, porque está el error de muchas personas, a enfrentarnos, porque hay gente que considera que una persona en aquello opine distinto a mí, una cosa que es perfectamente opinable, pues es una especie de adversario de enemigo. Y esto es una imagen mental que hay que borrar de nuestro pensamiento. Por tanto, si se dan ese tipo de conflictos, pues lo que sí que hay que intentar, como hemos dicho en un párrafo anterior, llegar cuanto antes a hacer las paces, aclarar malentendidos, y así habrá un ambiente grato, un ambiente positivo, que en definitiva hará que todos nos encontremos más felices. Puedo acabar esta sesión pues diciendo alguna cita más de estos autores que a mí me gusta de vez en cuando citar, y concretamente nos dice Fernando Rojas en La Celestina, que esta famosa obra de la picaresca española, que los bienes, si no son comunicados, no son bienes. Otro aspecto muy importante de la comunicación. Uno puede tener conocimientos personales, experiencia en la empresa, saber toda una serie de modos en las que se pueden hacer mejor las cosas. Pero esas cosas él conoce, no las transmite a los demás, no hace participar a los demás, es un bien que queda de algún modo encerrado en el egoísmo personal de aquella persona que no lo transmite. Y por tanto aquel bien, pues de alguna manera se desperdicia y deja de ser un bien. Bueno, dicho esto, damos por finalizada la sesión dedicada a la comunicación en el mundo de la empresa.